Intenté acabar con mi vida. A pesar de tener una profesión, yo tenía muchos problemas económicos. Antes de la pandemia ya traía situaciones complicadas porque no me alcanzaba para pagar la renta, siempre tenía que estar pidiendo dinero prestado y eso pues me fue creciendo la deuda. El momento más difícil para mí fue quedarme sin dinero y sin poderle pagar a los maestros, sin poder cubrir ese sueldo que para otras personas es importante, o era, bueno, siempre es importante tener un sueldo, ¿no? Pero yo en ese momento dije, ¿cómo voy a dejarlos sin comer a sus familias, ¿no? Esto me hizo sentir muy angustiada, deprimida, que sin salida, yo con tanta desesperación, yo llegué a atentar contra mi vida. Quise suicidarme y la verdad lo intenté, pero al mismo tiempo en ese momento como que se me vino un pensamiento y dije, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Cómo puede ser posible que yo, teniendo una licenciatura, teniendo una escuela, haber hecho, según yo, muchas cosas por salir adelante y que no haya tenido el fruto que yo esperaba? En ese momento dije, pues tengo que encontrar una solución. Debe haber algo en donde yo pueda tener esa paz y esa tranquilidad que tanto en ese momento me hacía falta. A la semana y media que yo llegué a la Iglesia Universal, yo veo transformándose mi vida. A partir de ese momento, al mes de que yo estaba ahí ya en la Iglesia Universal, me manda a hablar el dueño del inmueble en donde rento para la escuela y renegociamos lo de la renta. Me bajó la renta al 50%. Eso me hizo todavía aún más serle fiel a Dios. Eso poco a poco fue acrecentando mi economía. Ya no me faltó para pagar la renta, ya no me faltó para pagar la nómina. Ya yo podía decir, ahora sí me voy a comer a un buen restaurante. Lo más importante, tener para los gastos de la escuela, que era la renta, el pagarle puntualmente a mis maestros y los gastos que se generan en una escuela.